Los constitucionalistas siempre nos gusta la idea de mejorar la Constitución y siempre podemos encontrar algo nuevo o interesante para agregar o cambiar. Lo cierto es que la Constitución establece dos rubros básicos: los derechos y obligaciones esenciales de los santafesinos y el funcionamiento de la estructura de gobierno, de los órganos del poder. En materia de derechos, la Constitución santafesina es una Constitución muy avanzada. Es mucho mejor que la nacional en un montón de aspectos. Incluso después de la reforma del 94, la Constitución del 62 sigue siendo mucho más moderna y mucho más amplia para las personas que la misma Constitución nacional. Los déficits que tiene en todo caso nuestra Constitución es en materia de organización del poder. Por eso por ahí la gente no ve mucho la utilidad de la reforma constitucional, porque todos los temas de los que se habla son más bien vinculados a la organización del sistema, que es importante. O sea, lo que pasa es que la Constitución en 1962 no previó algunas cosas que son lógicas con el paso del tiempo. A ver, uno de los mayores problemas es que las comunas duran 2 años nomás los mandatos. Sí. Pensemos que en el 62 las comunas solo se encargaban de el barrido y la limpieza y la iluminación. Hoy en cambio las comunas se encargan de salud, seguridad, educación, hacen obra, tienen presupuestos delegados. O sea, hoy las comunas son verdaderos municipios. En aquel entonces eran comisiones de fomento, qué sé yo. Y después en aquel entonces las comunas eran parajes muy chiquitos. Hoy las comunas han crecido y se han vuelto enclaves urbanos grandes. Entonces, el tema de las comunas es un tema importante. Después, el tema del Consejo de la Magistratura. En el 62 ni se hablaba de la posibilidad de que los jueces sean elegidos por concurso o por ser los mejores. En el 62 se planteó incluso la discusión en la convención. Alguien dijo, ¿por qué no a buscar un mecanismo para que elijamos a los mejores? Y la mayoría de los convenciones dijo, ¿cómo? ¿Qué? ¿El gobernador no va a poder poner más a sus amigos? Es una locura. En aquel entonces les parecía lo lógico que los jueces sean los amigos de los gobernadores, porque parecía como una cuestión que era una prerrogativa propia del poder. Doy estos dos ejemplos para decir por qué es que hace falta una actualización, porque hay cosas que cambian con el paso de los años y las sociedades. Lo cierto es que no es mucho lo que podemos decir que le vaya a cambiar la vida cotidiana a la gente. Eso queremos saber, porque mencionabas ejemplos, por ejemplo, de cómo se va a modificar las estructuras de los distintos poderes, pero a mí, como vecino, como ciudadano, ¿en qué me mejoraría la vida una reforma constitucional? Y si vivís en un pueblo y tu comuna cambia cada 2 años, hay una gran inestabilidad política, a veces no se pueden completar obras, etcétera, eso te va a cambiar la vida. Si te quejas de la justicia y te parece que los jueces no son buenos, que se regule el Consejo de la Magistratura y que ya no dependa de un decreto del gobernador, también te va a mejorar la vida. Lo que pasa es que por ahí no es tan inmediato. Algunos hablan de que los derechos de 4ª generación, que los derechos de los tratados internacionales, eso en verdad no hace falta, porque los derechos que ya están en la Constitución Nacional rigen para todos los argentinos. No es que Santa Fe tiene que decir, aquel derecho de trabajar tiene que... No, porque si ya está en la Constitución Nacional, ya funciona. Entonces, en materia de derechos no es tan importante la reforma de una Constitución provincial. Sí lo es en materia de organización del poder. Ahora, Domingo, qué difícil que es instalar el tema, ¿no?, dentro de la sociedad de esta reforma constitucional, a diferencia de otras temáticas como por ejemplo el aborto, que tanto en debate está. Lo estábamos hablando recién fuera de cámara a esta cuestión. ¿Nuestra sociedad está realmente preparada para ya comenzar a debatir esta reforma constitucional? Bueno, yo creo que eso también depende de cómo los políticos van instalando los temas. A ver, el aborto indudablemente es una temática muy importante que debe ser admitida por la legislación, pero como decíamos, estos derechos esenciales dependen más de la Constitución de los argentinos, del Congreso Nacional, que de las provincias. Sin embargo, en Santa Fe ha habido un muy buen manejo legislativo del tema, y Santa Fe es la provincia más avanzada en materia de aborto. Ahora, las provincias pueden hacer cuando la nación no hace, pero si la nación hace, resuelve para todas. Lo que los políticos tienen que hacer es buscar temas que realmente la gente sienta como propios. Y hoy vemos que la mayoría de los políticos está hablando de reelección sí, reelección no. Exacto. Y ese tema
no es algo que le mueva el amperímetro a nadie, porque la verdad es que si duran más tiempo o menos tiempo los políticos, y qué sé yo, la verdad es que uno tantas veces se queja que cuanto menos tiempo duran parece que es mejor. Entonces, la verdad es que la gente no siente que esos temas de los políticos sean temas cotidianos. La gente quiere trabajo, salud, educación, seguridad, y eso no es constitución, eso es gestión de gobierno. Bueno, Mirabella, el diputado provincial, está impulsando un proyecto que se dio a conocer en estos días para realizar una consulta popular. ¿Sería una metodología, una herramienta adecuada para conocer el interés de la población en modificar la reforma constitucional? Sí, a ver, dos cosas. Por un lado, todo lo que sea votar, a mí me gusta. Yo soy partidario de todo lo que sea que la gente opine, soy partidario de todas las cuestiones, o sea, cuanto más se pueda votar, por eso me he pronunciado tantas veces a favor del voto electrónico, o sea, yo creo que todo lo que sea más agilidad en la votación, que la gente más seguido pueda dar su opinión, yo estoy a favor. Lo que no creo es que la reforma de la Constitución no se deba hacer si la mayoría de la gente no le parece. Hay cosas que por ahí no dependen de la voluntad de la mayoría de la ciudadanía, que se haga o no se haga, sino en todo caso depende de las necesidades que se muestran y que se enseñan y que se demuestran, y que a veces el sistema político tiene que hacer las cosas más allá de que a la gente le parezca urgente o no urgente. Con respecto a una consulta popular, en nuestra Constitución no está prevista, pero eso no es obvio que se pueda hacer. De hecho, ha habido muchos proyectos al respecto. Yo creo que una consulta popular vinculante, ¿por qué no está en la Constitución? Porque en ese sentido no se hablaba de eso en derecho constitucional. Pero lo que sí creo es que una consulta popular vinculante implica una autolimitación de la legislatura. Entonces ella misma puede disponerla, decir, bueno, yo voy a hacer lo que me diga la ciudadanía. Creo que es algo que es válido y que, bueno, que se puede discutir y analizar, pero ya digo, son esas cosas que quizás no es imprescindible, y sí es imprescindible el consenso de los partidos, el consenso de los dirigentes, que analicen, que se sienten, que debatan y que se pongan de acuerdo. ¿Y piensa que va a existir este consenso? Porque incluso hay chispazos muy importantes dentro del propio socialismo, ¿no? Cuyo referente es Miguel Lifchik, y él mismo está promoviendo esta reforma de la Carta Magna. ¿Se logrará un consenso en este 2018 para llevar adelante la reforma, Rondina? Miren, el libro de Orangel 2018 no decía nada al respecto y a mí me cuesta imaginarlo. Yo no veo que estén dadas las condiciones de consenso, básicamente porque no veo que se estén sentando los principales dirigentes de los distintos sectores. A mí me parece que una reforma constitucional en esta situación de dispersión de las fuerzas políticas en la legislatura y en el mapa electoral, me parece que no se va a dar si pretenden una reforma muy amplia. Si se plantea una reforma de 5 o 6 puntos, es más fácil que haya acuerdos, pero el gobierno, que es el impulsor de esta temática, tiene que mostrar sus cartas, decir, estos son los 5 o 6 puntos que quiero modificar, planteo que se deben modificar de esta manera, agreguen o tachen. O sea, hay que ir a una mesa con los partidos y avanzar en las negociaciones. El otro día el presidente del justicialismo decía que desde hace casi 2 años que no se sientan nadie con el justicialismo orgánicamente a hablar. Y acá tiene que haber debate orgánico si es que respetamos los partidos políticos y los dirigentes. Bueno, Rondina, al parecer habría una suerte de boceto, ¿no?, de lo que sería una reforma constitucional, y se estima de que en la apertura de sesiones legislativas, ¿no?, en el Parlamento santafesino, se realizaría la presentación. ¿Piensa que va a ser así? ¿Qué estima que puede llegar a pasar dentro del recinto? En el 2018 seguramente se va a generar este debate. Mire, si hay o no un borrador, no lo sé. Yo conocí un borrador el año pasado que difundieron los medios, que era una reforma casi total de la Constitución y que era improponible. Si hay un borrador más sucinto, no tienen que mostrárselo a los medios, tienen que mostrárselo a los partidos, a los dirigentes que tienen votos y que la gente confía en ellos. Si se presenta el 1 de mayo, como dice, para mí no dan los tiempos. O sea, honestamente, la reforma de la Constitución no es algo que se hace en un ratito a las corridas. Ustedes piensen que en octubre, noviembre, inevitablemente vamos a estar empezando las campañas presidenciales y de gobernador.
no podemos llegar a ese momento con una convención en trámite porque se va a intoxicar el debate. Entonces, yo creo que si hay una reforma constitucional, tendría que estar la ley sancionada a fines de marzo. La verdad, si no está a fines de marzo, a mí me parece que los tiempos se complican, se va a intoxicar el debate de electoralismo y va a ser muy difícil lograr una constitución para 50, 60 años más.